Entonces, permítanme un segundito acá y busco la presentación. ¿Qué pasó? Que me devolví. Compartir sonido también, por si acaso. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Aquí voy a abrir el chat por si acaso no tienen. Sí, señora, se escucha. Listo, perfecto. Bueno, nuevamente voy a estar el día de hoy yo a cargo de la capacitación. Mi nombre es, como ya se los había mencionado en la charla de Telesalud anteriormente, Lina Bella Pérez. Yo soy médico especialista en medicina familiar. Soy magíster de salud pública en la Universidad de La Sabana y en la actualidad pues soy docente también en la universidad. El tema que nos compete hoy es un tema bastante importante. Siento yo que es un reto y ahorita lo vamos a hablar a lo largo de la charla muy grande en cómo también desde nuestra parte clínica y desde nuestra parte profesional empezamos a comprender, digamos, un poco diferente la salud en relación a lo que hemos aprendido durante muchos años. Y las personas, digamos, que más antes tuvieron como su formación profesional, pues podrán entender un poquito mejor a lo que voy a hablar un poco sobre los cambios que ha traído estos últimos años en relación al cambio del modelo de atención en salud, a mirar a la persona de manera integral, y eso tiene que ver con esto que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, pues bueno, voy a comenzar acá. La idea es que participen, no hay problema si lo hacen por el chat, no hay problema si abren el micrófono, yo no tengo inconveniente, pero sí me parece chévere que empiecen a participar porque la idea es nutrirnos bastante de esta charla, y cualquier duda, pregunta que tengan, me la pueden hacer sin ningún inconveniente por el medio que quieran. Listo, entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues una bienvenida y una contextualización. Vamos a hablar un poco sobre el marco normativo colombiano, algunos conceptos clave para entender mejor lo que es atención integral. Vamos a hablar sobre atención centrada en la persona. Vamos a hablar sobre un par de casos y más bien como una parte más de reflexión y algunos compromisos de ustedes mismos con su práctica profesional. Entonces, quiero comenzar un poco al revés como terminamos la charla anterior y era hablando sobre esto de más allá del diagnóstico. Entonces, quiero que piensen, cada uno de ustedes, no me lo tienen que decir, en algún paciente que hayan tenido, puede ser recientemente para que se acuerden mejor, que tenga alguna complejidad, que no sea tan fácil de, de manejar. Piensen en algún paciente que hayan tenido últimamente. Listo, ya todos claros en qué paciente. Ahora, la pregunta a este paciente que están pensando es qué problema no clínico, o sea, que no tenga que ver con su diagnóstico o con su atención clínica, influyó más en la salud de este paciente. ¿Mm? Entonces, si quieren, me lo pueden escribir ahí por el chat. El que ustedes piensen que pudo haber influido más. Entonces, bueno, mientras ustedes lo piensan, yo les voy a poner mi ejemplo y voy a contarles un poco de la historia de estos dos adultos mayores. Son de la vida real, solamente que aquí los volví en imagen de IA para que me ayudara un poco a contextualizar, pero ellos son de la vida real, son unos pacientes
que tengo yo en vulnerabilidad en un municipio cercano a Bogotá. Son Pedro y María, son hermanos, hermanos que toda la vida han estado juntos, que no se casaron, que no tuvieron hijos, y que viven desde siempre, se han cuidado el uno al otro. Ambos tienen alteraciones sensitivas, entonces ella no ve y él no escucha y tiene un trastorno del habla desde hace muchos años. Ambos tienen los dos enfermedades crónicas. Él tiene hipertensión y ella tiene hipertensión, diabetes e hipotiroidismo. Se cuidan mutuamente el uno al otro, lo cual es muy complejo porque, pues como les conté anteriormente, ella no ve, él no escucha y él casi, digamos que tartamudea mucho para hablar. Entonces es muy complicada a veces la comunicación entre los dos. Ambos ya tienen patologías asociadas a la edad como artrosis y especialmente ella tiene ya un problema más grande de movilidad, y pues es difícil a veces movilizarse. Mm, Viven en una casita en área rural con bastantes riesgos, no está adaptada a una persona con dificultades visuales o con discapacidad visual. Es muy complejo porque ella con un palito literal trata de llegar a la cocina, de la cocina al baño, no está techada totalmente, entonces se expone en un buen espacio al aire libre. Para subir a la cocina tiene que subir una grada de más o menos unos 40 centímetros, entonces es bien complejo para ella, sobre todo, movilizarse en la casa por estas dificultades, ¿no? Entonces, como ya les conté, es una vivienda rural que no cuenta con todos los servicios. eh, Ellos dos no son pensionados, ellos nunca trabajaron, ella se dedicó a cuidar a sus hermanos, a él y a otro hermano que tenía que ya falleció, y él, pues por su discapacidad, jamás trabajó. Entonces, económicamente la situación es bien compleja. Tienen dificultades en la comprensión de las indicaciones médicas por lo mismo, por la discapacidad visual, la discapacidad auditiva y del habla que tiene don Pedro. Y sumado a que pues no tuvieron, como les conté anteriormente, hijos, entonces pues ellos son solitos del uno al otro. Tienen una hermana mayor, pero ella también está muy mayor y tiene bastantes patologías que la limitan y la incapacitan en su casa. Ella es cuidada por sus hijos. Y em, hace poco tiempo a ella le hicieron diagnóstico de diabetes, le iniciaron medicamentos orales, los cuales está tomando a pesar de las dificultades que ya les mencioné anteriormente, pero es muy complejo el control de la enfermedad porque por su misma situación de alimentación y demás, pues la alimentación de ellos no es la mejor. Entonces es sopita de arroz, sopita de papa, digamos que muy rica en carbohidratos y el control de la enfermedad es difícil, sumado a que pues a pesar de los medicamentos orales no logró control y metas de la hemoglobina glicosilada que pues nos sirve para determinar si hay control de la enfermedad, y hace poco le colocaron insulina como parte del manejo, lo cual es el más complejo, por lo que les acabo de contar anteriormente, se cuidan entre los dos y adicionalmente, aparte de eso, pues ellos no cuentan con nevera ni ningún sistema de refrigeración a pesar de vivir en un municipio que es frío. Entonces, estos son mis pacientes, este es mi ejemplo, el que me acordé ahorita para mostrarles. Y quería que ahora sí, volviéndome un poquito a la diapositiva anterior, alguno me cuente sobre ese paciente complejo que han atendido últimamente o que han tenido últimamente y piensen en ese problema no clínico que influyó más en la salud de ese paciente. Yo qué puedo decir de los míos, muchos de los determinantes sociales en salud de mis pacientes que les acabo de contar, pues definitivamente están bastante, digamos, comprometidos. Entonces, eso es como el problema no clínico que más influye. De hecho, influye más el tema económico, social, la red de apoyo que la misma enfermedad en el cuidado de su salud. Listo, ahora quiero que me cuenten ustedes de ese paciente que están recordando, entonces yo aquí admito a los que van llegando, qué factor, qué condición, qué problema no clínico se les ocurre en esos pacientes que estaban pensando. Buenas ¿Me lo pueden noches. escribir? Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, sí, Andrea, señora. ¿verdad? Bueno, sí, señora. Pues Listo, yo voy a contar un caso. Mi profesión es fisioterapeuta. súper. Eh, digamos que en un tiempo trabajé de forma domiciliaria, en donde uno va hasta la casa de los pacientes a realizar la atención, ¿sí? Digamos Normalmente que, es donde uno más identifica lo no clínico. sí, señora. Pero digamos que frente a esto, uno ve muchas realidades de lo que tú dices. Por lo menos son casas que no cuentan con las condiciones. Tuve un caso de una paciente con ACV, el cual pues aquí juega muchos factores, tanto la parte económica como también la parte profesional, ¿sí? De acuerdo. Porque digamos que el tiempo es muy limitado, entonces a uno le da un tiempo específico para hacer una terapia en donde una patología de estas no duran 20 minutos. Claro. Entonces, digamos que fue muy frustrante ver a una paciente postrada, pudiéndose parar, pudiéndose hacer muchas cosas y que de pronto otras compañeras, porque pues uno no, pues no puede hablar de sí, pero tampoco ayudaban al proceso de la paciente. Entonces, yo digo que eso también va mucho a nivel profesional porque realmente yo digo que la salud es vocación. Sí, Entonces, las barreras que hay frente a que una paciente, digamos, no tiene cómo trasladarse a otra institución o que la familia prácticamente se queda sin trabajo por ayudar porque no la pueden dejar sola, porque no se puede valer por sí misma. Entonces, digamos que siempre es como esos factores que dice uno, si hubieran más acciones o hubieran prevenciones o si se maneja la parte también de humanización y vocación, de pronto cambiaría mucho porque al ver el cambio de la paciente, uno se satisface, pero claro. pues fue muy tarde, ¿sí? Sí, queda muy Entonces, limitado. Sí, 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 fue muy señora, esa tardío. fue pues la experiencia así como la que más me marcó, pero es algo muy generalizado lo que uno ve. Gracias, Andrea, por compartirnos esta historia y siento que compartimos algo con eso que yo les acabo de contar de los dos adultos mayores y es tal vez ese sentimiento de frustración por lo que tú acabas de decir, porque probablemente no hubo una detección temprana de riesgos, no se gestionó el riesgo de esa paciente, no hubo un acompañamiento, digamos, desde otras esferas que se quedan fuera de lo clínico en esa paciente y en los míos. Y obviamente, pues eso conlleva a otros riesgos y a desenlaces que no son tan buenos con el tiempo en la salud de las personas. Muchas gracias, Andrea. ¿Alguien más que quisiera compartirnos su experiencia en esta pregunta de ese paciente que recuerda, no debe, puede ser o de esos pacientes, como en mi caso, que tuvieran un problema que no fuera clínico o más allá de lo clínico? Me pueden escribir por el chat también si les parece mejor. Aquí lo tengo abierto. Bueno, mientras lo piensan, entonces voy a adelantar y ahorita igual más adelante va a haber un espacio adicional de reflexión. ¿Y por qué eh, les hablo yo y les pregunto y empiezo la charla de esta manera? Y es básicamente porque nuestro modelo de atención en salud viene cambiando a lo largo del tiempo y es precisamente basado en que hay muchas condiciones de salud que no dependen solamente de lo clínico, ¿sí? Nuestro modelo de salud anterior estaba muy enfocado hacia la enfermedad y hacia las patologías y hacia las condiciones médicas y hacia las condiciones de enfermedad. Y a nosotros, a todos estoy seguro, cualquier profesional de la salud, nuestra formación fue muy enfocada en el control de la enfermedad, el control de la atención, el control de la diabetes, en fisioterapia a la parte de rehabilitación de la enfermedad
en nutrición al manejo de la dieta en obesidad, en desnutrición, o sea, muy enfocado siempre hacia la enfermedad. Pero resulta que nuestro mundo entero ha cambiado y viene cambiando, y esos cambios implican mayor carga de morbilidad, o sea, más personas enfermas, mayor carga de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles que muchas veces de hecho son prevenibles con diferentes recursos y entre ellos unos buenos hábitos de alimentación, actividad física, manejo del estrés, el sueño, ¿sí? Todos esos hábitos positivos que nosotros intentamos orientar a los pacientes. Entonces, en ese cambio del modelo de atención, pues vienen muchas cosas enfocadas en relación a evitar o identificar tempranamente o también tratar, porque hace parte del manejo de la salud, o rehabilitar o paliar alguna enfermedad, ¿sí? Entonces, ya no solamente el modelo está enfocado desde el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación y la paliación, sino muchísimo más fuerte en todo lo que tiene que ver con promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Entonces, donde nosotros, digamos, y ahorita lo vamos a ver más adelante, promovemos la salud y muchas veces prevenimos la enfermedad. No es en el hospital, ¿sí? Entonces, normalmente al hospital, a la consulta externa, llegan las personas cuando ya tienen alguna condición de salud específica y llegan buscando atención médica o atención psicológica o atención de terapia física o atención de nutrición porque ya tienen alguna condición específica que amerita una valoración por el profesional. Esta nueva normativa que ahorita la vamos a ir revisando y desglosando con más despacito, nos habla un poco más de, bueno, ¿cuál es la responsabilidad que tengo yo como paciente del cuidado de mi salud? Por un lado, ¿cuál es el entorno donde yo puedo promover la salud de las personas? Que como bien lo dije hace un momento, pues probablemente no sea el entorno clínico. ¿Cuáles o cuáles son las acciones que debo hacer como persona para prevenir enfermedades y evitar que me vaya a enfermar? O definitivamente, si ya tengo un diagnóstico, pues detectarlo tempranamente, que ahí sí viene toda la parte de tamizajes y detección temprana, detectarlo de manera oportuna, iniciar un tratamiento o si definitivamente ya hay una condición específica, pues mirar la rehabilitación y en algunos casos cuando ya no hay digamos, la posibilidad de tratamiento, como en el cáncer, en algunos de los cánceres y especialmente cuando ya están muy avanzados, pues la paliación de la enfermedad u otras enfermedades, como por ejemplo la falla cardíaca, el EPOC, que es una enfermedad que son enfermedades que son bien discapacitantes, pues ya viene como toda la parte de paliación de la enfermedad. Entonces, voy a empezar hablando un poco sobre ese marco normativo que es lo que nos modifica un poco esa manera de mirar la salud a la que anteriormente aprendimos y que hoy en día empieza a virar un poco más por esto que les acabo de contar. Bueno, sumado a que no solamente la carga de morbilidad aumentó, la carga de mortalidad de enfermedades crónicas transmisibles también incrementó, sino que nosotros, la población mundial y también la colombiana, tenemos una condición específica que es la transición demográfica. Y esa transición demográfica está haciendo que cada día seamos personas más mayores, ¿sí? Ya no hay tanta población pequeñita, ya no hay tantos niños, como bien lo han de pronto oído en las noticias, que la tasa de natalidad ha venido descendiendo bastante rápido en Latinoamérica. Asimismo, también el envejecimiento pues está incrementando y pues con el envejecimiento vienen asociadas otras condiciones de salud que muchas veces no tienen cura, sino son enfermedades crónicas y requieren un tratamiento adecuado para evitar las complicaciones y una mortalidad temprana. Entonces, ya entrando en el tema, entonces vamos a empezar a hablar sobre atención integral de salud y vamos a hablar sobre algunos conceptos clave que vienen añadidos, digamos, ligados muy a la normativa. Entonces, ¿qué es la atención integral en salud? Entonces, vamos a encontrar, según la política país, que más adelante vamos a hablar un poquitico más puntual sobre esta, quiere decir que, y esto es basado en el Ministerio de Salud y Protección Social, la atención integral en salud comprende un conjunto de acciones, o sea, son diferentes acciones
coordinadas y complementarias, ya no solamente dirigidas al individuo, que era lo que hablaba yo ahorita de la enfermedad y la persona con la enfermedad, sino a las personas, las familias y las comunidades, que eso tiene mucho que ver con todo lo con lo que hablamos de atención primaria en salud. La dirección ya no solamente es individual, sino es familiar y comunitaria, que abarcan desde toda la atención que nosotros hacemos, como lo hablábamos ahorita, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico oportuno, tratamiento, rehabilitación y paliación, con un enfoque centrado en la persona y no en la enfermedad, que ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias de eso, garantizando la continuidad y la atención con calidad a lo largo del curso de vida. ¿Alguien recuerda de lo que ya han visto en el diplomado qué es el curso de vida o saben cuáles son los cursos de vida que tenemos en nuestra normativa? No, ninguno, no se acuerdan. ¿O se acuerdan de alguno? El que se acuerde, lo que se acuerde me sirve. Pueden escribirlo si quieren. Infancia, ¿de acuerdo? Exacto, primera infancia, infancia, adolescencia, exactamente. Entonces, esos cursos de vida son esos momentos importantes en la vida donde hay unas condiciones o unas acciones de prevención, unas acciones de promoción específicas que sirven para todos esos momentos de vida. Entonces, esos son primera infancia, que son los chiquitos, que son los menores de 5 años, la infancia, que es el niño hasta ser adolescente, hasta los 11 años, 11 meses, 29 días, la adolescencia, que ya empieza a partir de, exacto, ahí ya me lo están escribiendo muy juiciosos, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez, esos son los ciclos de vida. Entonces, este enfoque, mirando un poco diferente hacia las personas, perfecto, mil gracias por escribírmelo acá. Este enfoque mirando hacia la persona nos dice que vamos a atender a la persona desde que es un niño y llegó a la primera infancia o nació hasta que sea viejito. Y la idea es hacer acciones de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación en todos esos momentos de vida. Claro, hay momentos de vida donde normalmente hay más riesgo de enfermarse, que ya es la adultez y la vejez, y hay unos momentos de vida donde hay algunos riesgos específicos que incrementan el riesgo de otras enfermedades, como por ejemplo el consumo de sustancias psicoactivas en la adolescencia, el cigarrillo, el alcohol, que van más como entre la adolescencia y la juventud. Y en los niños, pues normalmente lo que más se presenta son enfermedades transmisibles, eh, y en algunos casos algún otro tipo de condiciones, pero digamos que clasificarlos u organizarlos en esos ciclos de vida nos permite hacer, digamos, como una intención de guías anticipatorias o identificar tempranamente los riesgos a los que puede estar ese tipo de población por curso de vida y poder, digamos, identificarlo más tempranamente. Entonces, si ustedes ven acá, esto es gigante, porque no solamente involucra a la persona, sino a la familia y la comunidad, pero va desde promoción hasta paliación. Y aparte de eso, no solamente habla de un momento en la vida, sino todo el curso de vida de la persona. Entonces, esto realmente es una política que abarca, pues, digamos que todo ay, se me pasó otra vez, el grueso de la población en diferentes ámbitos. Entonces, ¿qué, digamos, es importante tener en cuenta aquí y qué es lo que cambia? En esa política de atención integral en salud, eh, cambiamos un poco el foco hacia dónde estamos orientando la atención en salud. Y es como les dije anteriormente, no va enfocada hacia la enfermedad, o sea que ya sale un poco la enfermedad, ni el procedimiento, ni tampoco se busca la atención fragmentada por cada uno, digamos, separado, sino busca más que las personas, las familias y las comunidades promuevan y mantengan su salud. Entonces, eso digamos que nos exige a nosotros como profesionales, ser integrales. Entonces, resulta que el ser humano no es únicamente lo físico. El ser humano es muy complejo y tiene diferentes esferas en las que digamos que hay que abarcar para poder mirar la integralidad de las personas. Entonces,
como lo dice ahí, no solamente lo clínico, nos habla de no solamente lo físico, sino también aspectos como lo emocional, lo social, lo funcional, pueden afectar positiva o negativamente a una persona. Y eso es lo que nos dice la política país, no solamente la enfermedad, sino el entorno, las relaciones familiares, el desempeño laboral, la vivienda, con el ejemplo que les acabo de dar de los dos adultos mayores, pues son cosas que realmente pueden afectar la salud de las personas y condicionar una buena salud o una no tan buena salud. Continua, entonces que no sea una atención de ocasión, momentos por raticos, sino que haya una continuidad en el tiempo, que eso es lo que busca este tipo de estrategias. En, igual lo vamos a tener que ver en la primera infancia y posteriormente lo vamos a tener que ver en la infancia y así, 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 hasta que llegue a la vejez. Coordinada, entonces, algo muy importante y es de lo que les voy a hablar un poquito más adelante, es que muchas veces nosotros los profesionales de la salud trabajamos como ruedas sueltas, ¿sí? Entonces, por un lado lo ve el nutricionista, por el otro lado lo ve el médico, por el otro lado lo ve el psicólogo, y esa atención fragmentada, que ahorita vamos a ver, digamos, como esos riesgos que están atribuidos a esa atención fragmentada, pues realmente no genera una continuidad. Muchas veces lo que digo yo o lo que dice, digamos, la nutricionista, el médico lo contradice o el psicólogo no le parece, o digamos que, bueno, en general puede hacer que en vez de ayudar al paciente y contribuir a la salud del paciente, generemos más confusión y menos adherencia a algunas cosas. Entonces, lo que busca este tipo de política y este cambio de mirada hacia la salud es más enfocarse en que sea un trabajo interprofesional, interdisciplinario, que ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias. Entonces, las cuatro, digamos, estrategias que tiene la política país, que son importantes, digamos, de resaltar acá, son que está basada en atención primaria en salud y como ya lo vimos anteriormente, involucra a la persona, a la familia y a la comunidad. No solamente busca atender desde lo clínico a las personas, sino también hacer una construcción desde diferentes sectores, desde el territorio, para, digamos, como lograr mayores éxitos en salud y específicamente porque en países como el nuestro, las regiones, por más de que sean vecinas, muchas veces son muy diferentes. Entonces, siempre desde atención primaria se busca es adaptar esas particularidades a las regiones. Entonces, por eso es que lo pongo acá como algo importante. También otra estrategia que busca es el cuidado de la salud. Entonces, eso implica en la gestión del cuidado que debe ser coordinada en diferentes entornos. Entonces, ¿por qué el cuidado? Porque normalmente, y como lo dije ahorita hace un momento, nosotros vamos al médico, al psicólogo, al nutricionista cuando ya hay una condición de salud específica. Entonces, cuando estamos enfermos, cuando nos sentimos mal, vamos al médico, pero normalmente la salud no se genera desde los hospitales, desde las clínicas, eh, porque allá digamos que lo que atendemos es la enfermedad, pero sí desde el entorno donde se desempeña la persona, la familia o donde se encuentra la comunidad, que son esos entornos que están acá, el entorno hogar, el entorno escolar, el entorno comunidad, el entorno laboral. Y también digamos que ese cuidado de la salud no solamente involucra a la persona, a la familia, a la comunidad, sino otros actores, tanto públicos como sociales, que ahorita lo vamos a ver. La gestión integral del riesgo, entonces, implica coordinar esfuerzos entre diferentes sectores para poder responder de manera eficiente a las amenazas de salud de la población. Eso, por ejemplo, lo vemos mucho cuando hay desastres naturales, como lo que está pasando ahorita. Diferentes sectores se unen para lograr de manera eficiente atender esas necesidades puntuales en salud, con un enfoque diferencial. Entonces, como lo dije anteriormente, países como el nuestro tienen unas particularidades culturales muy grandes, sociales, y lo que busca precisamente es poder eso, como ver hacia el otro, adaptar esas necesidades culturales, sociales, creencias,
condiciones, porque también digamos que en ese enfoque diferencial hablamos de la gestante, del adulto mayor, de la persona afrodescendiente, de las personas que vienen de otros territorios o que tienen, por ejemplo, raíces tradicionales. Entonces, digamos que ese enfoque cultura, ese enfoque diferencial tiene mucho que ver con las particularidades que tiene un país como el nuestro. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿O todo les ha quedado claro? Para ponerles acá un pequeño video. A ver, por aquí tengo un mensaje en el chat. Listo, Gloria, gracias por tu respuesta. Entonces, este es un resumen muy chiquito de lo que les acabo de decir, para que lo vean de pronto un poquito más dinámico y en muñequitos, y que nos quede claro de qué pues estamos hablando. Política de atención integral en salud. PAIS. Enfoque en salud familiar. La política de atención integral en salud tiene como base el núcleo conformado por la persona y su familia, centrada en la atención primaria Perdón, sin culpa. y en el enfoque en salud familiar. Su objetivo es abordar los diferentes riesgos y, especialmente, Mm, promover el cuidado, ya que las estrategias de cuidado y autocuidado son fundamentales para mantener condiciones de salud adecuadas en la población. En este modelo de política, el elemento que vincula a los demás, entidad territorial, IPS Red y EPS, es la gestión integral en salud, la cual se ocupa. Entonces, si ustedes ven ahí hay una cosa muy importante y es que no solamente los responsables, de acuerdo a esta nueva normativa, de la salud de las personas son la EPS y la IPS. Ahí también hay un actor muy importante y es esa entidad territorial, quien finalmente es el veedor y el vigilante del cumplimiento de las acciones de los otros actores. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta que hay diferentes actores que intervienen en esa salud de la población. De abordar de manera individual y colectiva los riesgos identificados tanto en la persona como en la comunidad, según lo establecido en el Plan Decenal de Salud Pública. La política de atención integral en salud ofrece los siguientes beneficios. Primero, acceso integral en el proceso para la atención. Segundo, estrategias con soluciones amplias en instituciones de primer nivel de atención, con la IPS asignada y un equipo capacitado. Y entonces, ¿por qué el primer nivel de atención? Porque aquí es muy importante ese primer nivel que debe ser el más cercano y asequible a la población, pero normalmente es el que está en el territorio donde se encuentran las personas. Y eso, digamos que hace que se disminuyan como esas brechas también de atención, porque tenemos lugares del país donde hay una ruralidad muy extensa. Y adicionalmente, en el primer nivel de atención es donde todas las cosas, digamos, más prevalentes se deberían atender y se deberían En solucionar. atención primaria en salud. Tercero, procesos adecuados para la autorización integral de atención dentro de un grupo de riesgo o enfermedad. Cuarto, acciones colectivas e individuales integradas con riesgo para la búsqueda y seguimiento activo por parte del asegurador. Este modelo se basa en las 16 rutas de atención, junto con una ruta de promoción y mantenimiento de la salud, abarcando desde la promoción hasta la atención paliativa. Su objetivo es integrar y reconfigurar todos los elementos del sistema, buscando generar confianza ciudadana y promover la equidad social en el acceso, tal como lo plantea la ley estatutaria. Listo. Aquí. Entonces, a partir de esa política que acabamos de revisar, que es como un brochazo muy general, surge este que es el modelo integral de atención en salud mías, que creería yo que ya han podido revisarlo anteriormente, permítanme acá de ingresos. Este fue el modelo inicial de la parte operativa de la política país.
Entonces, buscaba garantizar una atención eficiente, continua, oportuna, aceptable y de calidad, disminuyendo un poco lo que hablábamos ahorita de la fragmentación del sistema. Buscaba atender las necesidades de la salud centrada en las personas en sus diferentes entornos, como ya lo habíamos hablado ahorita, mediante enfoques basados en atención primaria en salud, en la familia y en redes de atención. Y promovía también la participación social y la gestión del conocimiento, la investigación y la coordinación intersectorial, pues para poder garantizar los derechos en salud de las personas y reducir las desigualdades. Todo esto, como lo decía el video, tiene que ver con la ley estatutaria, donde pues ya sabemos que la salud es un derecho inalienable de las personas. Entonces, a partir de ese modelo integral de atención en salud, que fue el MIAS, surgieron esto, que me imagino yo que ustedes ya también lo han podido revisar anteriormente, tanto en sus instituciones o acá dentro del diplomado, que son las rutas integrales de atención en salud o las RIAS, que si bien el modelo integral de atención en salud MIAS ya no se encuentra vigente, que ahorita vamos a ver, y es el MAITE el que se encuentra vigente, las rutas integrales de atención en salud sí hacen parte aún de la operatividad y de cómo funciona el modelo de la política país. Perdón, ahí la propaganda que me tocó, no me dejó descargar este video. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darle la vuelta. Rutas integrales de atención en salud, generalidades y principios. Definición. Son una herramienta de obligatorio cumplimiento establecidas en el marco de la política país y la resolución 3202 del 2016, que contribuyen a que las personas, familias y comunidades alcancen resultados en salud teniendo en cuenta las particularidades del territorio donde viven, se relacionan y se desarrollan. Permiten orientar y ordenar la gestión de la atención integral en salud, a cargo de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS, de manera continua y consecuente con la situación y características de cada territorio, así como la gestión intersectorial para la afectación de los determinantes sociales de la salud. Integran además las atenciones individuales, colectivas y poblacionales para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación, y plantea las acciones de cuidado que se esperan del individuo para el mantenimiento o recuperación de su salud. ¿Cuál es el objetivo de las RIAS? Postulados orientadores de las rutas integrales de atención en salud RIAS. 1. Son una herramienta centrada en las personas, que ubica en un lugar estratégico el ejercicio del derecho a la salud. 2. Están orientadas a incidir en los resultados en salud de impacto e intermedios, así como en la calidad de la atención. 3. Definen la gestión y atenciones requeridas para anticiparse en la contingencia, con atenciones de promoción en salud. 4. Permite pasar de un abordaje disciplinar a un abordaje multidisciplinar y de un abordaje fragmentado a un abordaje integral de los sujetos. 5. Reconoce la familia como sujeto de atención en salud y tiene en cuenta el contexto familiar en la salud de las personas, así como reconoce que estos hacen parte de una comunidad. 6. Plantea intervenciones integrales, complementarias y anticipatorias que contribuyen a la garantía de condiciones para el desarrollo humano, teniendo en cuenta las ventanas de oportunidad en el desarrollo integral de las personas en sus diferentes momentos del curso de la vida. 7. Logra la complementariedad de la... Ay, perdóname que la embargué intentando ver acá eso. Este 8 de marzo, pide el tarjeta. No, eso no es propaganda política. Listo, entonces lo que buscan las RIAS era un poquito lo que estábamos hablando con Andrea al inicio de la actividad, y es, permítanme que todavía hay ingresando personas, y es que muchas veces, como tú bien lo dijiste hace un rato, las atenciones se dan muy tardías y esa atención tardía
pues lleva a no haber identificado riesgos y al no haber identificado y no tratado los riesgos probablemente de tu paciente que nos estabas contando, pues no se identificó que tenía un riesgo cardiovascular elevado, que probablemente tenía el riesgo de hacer un evento cerebrocardiovascular eh, y pues que digamos que se hubiera podido prevenir ese ACV que tú nos contaste. Pasa lo mismo, y voy a poner un ejemplo que es muy claro en los adultos mayores. Entonces, normalmente los adultos mayores van a ser atendidos muy frecuentemente, o sea, ellos son como la población en la que más uno atiende, pero pocas veces van por algo que no sea una enfermedad. Entonces, ya don Pedrito tiene hipertensión y ese es el motivo por el cual todas las veces lo llevan, lo direccionan los controles. Pero don Pedrito no solamente es la hipertensión arterial, sino don Pedrito adicionalmente por su edad, por sus enfermedades, por sus condiciones físicas, también hay que estarle indagando otras cosas, qué tanta funcionalidad tiene aún, si se ha caído recientemente, entonces si estamos de pronto ante un riesgo de caídas, si don Pedrito ha tenido últimamente cambios en la parte cognitiva y ha tenido alguna alteración en la memoria, si está comiendo bien, si ha tenido algún riesgo, digamos, como de no poderse, digamos, defender él solito en sus actividades diarias. Ese tipo de condiciones ponen a don Pedrito, en el caso de mi ejemplo, en unos riesgos diferentes. Entonces, hay medicamentos que les producen hipotensión y pueden tener un riesgo de caída. Hay condiciones como la pérdida de la masa muscular, que es muy propia de los adultos mayores, que puede hacer que se caiga y si yo no lo identifico, pues yo no me voy a dar cuenta que él tiene más riesgo de caerse que otra persona. Em, si yo no pregunto qué tan funcional es, y me ha pasado con algunos adultos mayores que he tenido la oportunidad de ver en diferentes municipios que muchas veces viven solitos, no se ha identificado un deterioro cognitivo y he tenido personas con un deterioro cognitivo moderado a severo eh, solas con esquemas intensivos de insulina. Entonces, si eso no lo miramos y miramos un poquito más allá, no solamente a don Pedrito como la enfermedad, sino como la persona de tal edad que tiene tantos riesgos o diferentes riesgos por su edad o por su condición física, pues nos quedamos sin la posibilidad de pronto de prevenir una caída, de prevenir una desnutrición, una malnutrición, de prevenir un deterioro cognitivo, o bueno, no tanto prevenirlo, sino detectarlo de manera temprana e intervenirlo para dar un tratamiento oportuno y que no vaya a tener una discapacidad severa esa persona. Entonces, ahí va esta parte de las RIAs. Entonces, son todas esas acciones y ahí hablamos de dos tipos de RIAs, tanto las de promoción y mantenimiento, que es la que les estoy indicando, como las específicas ya por rutas de atención de enfermedad. Entonces, infecciosas, cardiovasculares, oftalmológicas y el resto, digamos, de las RIAs que encontramos dentro de las rutas integrales. Posterior a esas rutas integrales, pues viene esto que es el modelo de acción integral territorial, el MAITE, y esta es la resolución que modifica la política de atención integral en salud y adopta este nuevo modelo de atención integral. ¿Por qué lo cambia o digamos, o por qué, digamos, como modifica algunas cosas del MIAS? Digamos que no es tanto que lo modifique, sino incluye cosas del MIAS, pero cambia en unos pilares distintos que tiene el MAITE y adicionalmente es como más en la organización que lo modifica, pero adicionalmente durante la aplicación o la instrucción de poder hacer el MIAS, se dieron cuenta que era una política muy transversal para toda la población y que toda la población colombiana y demás, pues no es la misma, y es lo que hablábamos ahorita. Cada territorio tiene unas particularidades específicas muy importantes que deben ser tenidas en cuenta y que la otra era un poquito más una directriz como no muy adaptada al territorio, sino muy general. Y con el MAITE lo que hacen es eso, adaptar mejor o permitir más bien
que esa política país se adapte mejor a los territorios. Entonces surgió precisamente para fortalecer y reorganizar ese enfoque en función a las realidades territoriales, otorgando mayor protagonismo a los departamentos, distritos, eh, teniendo en cuenta las prioridades en salud de cada una de esas particularidades en los diferentes territorios y digamos que logrando que ya identificando esos territorios, esos problemas en salud, los territorios puedan tener una respuesta en conjunto o un trabajo en conjunto con el ministerio. Entonces, surge como la evolución del modelo MIAS, perdón, que era un modelo muy bien diseñado, pero aquí le estamos dando una mejor gestión y que sea medible en los territorios, fortaleciendo el rol de los territorios, como lo dije anteriormente, en relación a las alcaldías, gobernaciones y pues las acciones intersectoriales. ¿Hasta acá alguna duda? Por acá creo que están respondiendo que no. El modelo de acción integral Vamos a ver territorial este video. MAITE se desarrolla a partir de un conjunto de acciones y herramientas que buscan acercar el Ministerio de Salud y Protección Social a las entidades territoriales y garantizar resultados en salud para fortalecer la autoridad sanitaria territorial, así como mejorar las condiciones del sistema de salud, la satisfacción de los usuarios y la sostenibilidad financiera en todas las regiones y territorios del país. MAITE se desarrolla mediante 8 líneas de acción que permiten la organización y el despliegue en los territorios. 1. Aseguramiento. 2. Salud pública. 3. Prestación de servicios. 4. Talento humano. 5. Financiamiento. 6. Enfoque diferencial. 7. Articulación intersectorial. 8. Gobernanza. Las entidades territoriales identifican sus problemáticas en salud y de manera articulada con el Ministerio se establecen compromisos para dar soluciones a estas necesidades. Para la materialización de las acciones del MAITE en los territorios se desarrollan las siguientes fases. 1. Formulación. El territorio identifica prioridades en salud en cada línea de acción con el acompañamiento del Ministerio. En esta fase se incorporan los avances realizados en la implementación del MIAS. 2. Ejecución. Se implementa el plan de acción, el cual tiene una vigencia de 4 años. 3. Monitoreo. Se realiza verificación trimestral del avance en cada uno de los compromisos establecidos. 4. Ajuste. Las entidades territoriales harán la revisión integral del plan de acción e implementación de MAITE en el tercer trimestre de cada año y en caso de considerarlo pertinente harán los ajustes necesarios. Con MAITE fortalecemos la atención primaria en salud y la autoridad sanitaria territorial. También se complementa la política de atención integral en salud y se orienta la asistencia técnica del Ministerio a lo que necesitan los territorios. Se hace además una priorización conjunta entre la nación y los departamentos en relación con las problemáticas en salud para desarrollar acciones que responden a las prioridades y desafíos de cada territorio. MAITE le apunta directamente al cumplimiento de la triple meta, articulando la gestión del sistema de salud para contribuir al mejoramiento de la salud, la satisfacción de las expectativas de los ciudadanos y la sostenibilidad financiera del sistema. Con MAITE se propicia un diálogo directo entre el Ministerio de Salud y los agentes del sistema en todas las regiones del país para lograr mejores resultados en salud y se genera una ruta para avanzar en la implementación de la ley estatutaria. El Ministerio de Salud y las entidades territoriales cuentan con líderes MAITE que estarán acompañando el proceso de ejecución del modelo de atención integral territorial para hacer que las cosas pasen. Es un poquito más resumido, si ustedes tienen ahí en el video, están todos, digamos, está un poco más organizada, es medible, ¿sí? Tiene más indicadores de medición y demás. Entonces aquí puse una tablita, está un poquito compleja, pero tiene como esas diferencias entre el uno y el otro y básicamente lo que me interesa, digamos que nos llevemos de esta capacitación es que la diferencia, digamos, como entre el uno y el otro en relación a los problemas identificados en la implementación era esto precisamente, que el MIAS era difícil de llevar a la práctica real en todos los territorios por las diferentes particularidades
busca corregir esas brechas mediante la gestión, el seguimiento y la corresponsabilidad de los actores. Y en relación al MIAS y al MAITE, pues el MIAS es el modelo de base conceptual y operativo inicial. El MAITE no elimina el MIAS, lo integra y lo que hace es reorganizar y fortalecer la atención desde lo territorial. Listo. Ahora es importante que entendamos esta parte de los conceptos clave. Entonces, yo sé que han oído en muchas oportunidades los términos de interdisciplinario, interprofesional, intersectorial, pero la idea es que hoy revisemos un poquito mejor cómo aplicar esos términos para entender un poco mejor qué es lo que busca ese enfoque integral. Entonces, el enfoque interdisciplinario es cuando hacemos la integración de saberes de diferentes disciplinas para comprender o abordar un problema de salud de manera conjunta. Entonces, el enfoque interdisciplinario es cuando el médico, la enfermera, el líder comunitario, el auxiliar y los cuidadores trabajan en equipo en sus diferentes disciplinas y pueden, digamos, trabajar, hacer un análisis compartido del problema con una mirada conjunta de manera no fragmentada, que permite la comprensión integral del paciente, la familia y el contexto. Y pongo acá, por ejemplo, el líder comunitario o el sabedor tradicional, porque muchas veces, especialmente en algunos territorios donde nosotros tenemos comunidades indígenas, es difícil desde nuestra mirada un poco occidental comprender y entender bien el contexto de la manera de pensar, de la manera de actuar, de sus creencias, y es importante tener en cuenta este contexto para poder tomar decisiones y poder realmente hacer una atención en salud. ¿Qué permite este abordaje? Una comprensión integral del paciente, la familia y el contexto. Y un ejemplo de esta puede ser un adulto mayor en el que empezamos a mirar no solamente sus aspectos clínicos, como siempre lo hacemos, viendo que esté bien su tensión, su diabetes y demás, sino también enfocándonos en la identificación de sus afectaciones, ya en la funcionalidad, en lo emocional, su red de apoyo social y demás, para poder trabajar de una manera en conjunto con todo el equipo y poder aportar realmente a la salud de esta persona. Un enfoque interprofesional, entonces hablamos de un trabajo colaborativo entre profesiones entre diferentes profesiones, con roles definidos y objetivos comunes. Entonces, allá vamos a estar diferentes actores trabajando en pro de esa atención de esa persona. Entonces, permite, que va ahí mal la letra, la coordinación de acciones, comunicación efectiva y toma de decisiones compartidas, mejora la calidad, la continuidad y la seguridad en la atención y el plan de cuidado compartido para el paciente, especialmente, digamos, con enfermedades crónicas y digamos que habla de seguridades porque muchas veces los pacientes con enfermedades crónicas pues, tienden a tener polifarmacia y eso también pues afecta en algunos casos la salud de las personas, entonces por eso habla también de la seguridad y del trabajo en conjunto para evitar, digamos, como esos riesgos asociados a ese tipo de manejos. Mientras que el enfoque intersectorial entonces habla de la articulación entre el sector salud y otros sectores para abordar determinantes sociales de la salud, que ahorita vamos a mirar un poquito y vamos a reforzar eso que yo sé que ya vieron en algún momento. Y es cuando se unen salud, educación, desarrollo social, vivienda, deporte, algunas organizaciones comunitarias, el médico, el centro de salud y demás, para trabajar en pro de esa población o de esas personas que requieren una atención intersectorial por medio de la coordinación institucional, alianzas, rutas de acción compartidas, aborda las causas estructurales de los problemas de salud y permite la articulación de programas sociales, digamos un ejemplo, de adultos mayores en vulnerabilidad. Entonces, muy probablemente el ejemplo que les puse al inicio de la charla de mis dos adultos mayores con sus múltiples limitaciones, discapacidades, enfermedades y problemáticas sociales, no se vaya a mejorar a menos de que se haga un enfoque intersectorial de esos dos adultos mayores, porque más allá de sus enfermedades, pues tienen todos unos determinantes sociales de la salud afectados. Pues aquí quiero hacer como un ejemplo
para que revisemos y comprendamos un poco mejor la terminología y también agregar un par de términos chiquitos que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, hablamos de multidisciplinario, que es algo que no les dije ahorita, cuando varias disciplinas participan, pero todas trabajan por separado. Normalmente eso es lo que nosotros hemos estado acostumbrados a hacer muchas veces. Lo ve el médico lo manda a nutrición después, el nutricionista lo ve, luego o sea, como que todos por separado, lo ven todos, ¿sí? Trabajan muchas disciplinas, pero no hay una unión, no hay un trabajo en equipo entre todos, y ese es el enfoque multidisciplinario. En el enfoque interdisciplinario, como lo vimos ahorita, ya no es separado, sino las disciplinas trabajan, pero se colaboran una entre la otra, y eso logra, digamos, hacer que cada uno mantenga su identidad y aporte a un fin común. Entonces, por ejemplo, no sé, un adulto mayor con hipertensión, entonces lo ve el médico, lo ve la nutricionista, lo ve el oftalmólogo, lo ve el psicólogo, lo ven todos, y todos en pro de identificar tempranamente los cuidados en relación a la enfermedad, el control de la enfermedad, la identificación de riesgos asociados a la enfermedad, pero todos, digamos, como con un solo plan de cuidado integral. Está el interprofesional, entonces un ejemplo de esto puede ser lo que nos decía ahorita Andrea con el ejemplo de las personas en la visita domiciliaria. Entonces, diferentes profesionales van y trabajan juntos en pro de esa atención domiciliaria. Entonces está la fisioterapeuta que va y lo acompaña en su rehabilitación o en su reacondicionamiento físico, pero entonces también está el profesional psicólogo que lo acompaña, el médico, y es una colaboración práctica entre los diferentes profesiones. Está el intersectorial, que como lo vimos hace un momento, son diferentes sectores de la sociedad que colaboran entre sí para y trabajan coordinadamente para poder, digamos, como apaciguar o manejar o tratar o cambiar un poco esos determinantes sociales de la salud que están abolidos en esa población. Y está también otro un poco más avanzado y es el transdisciplinario. Entonces, en el que las disciplinas se integran todas para abordar problemas complejos. Entonces, este es en el que se construyen soluciones más allá de las disciplinas. Entonces, aquí viene el cuidador, la red comunitaria, los programas sociales, las ONGs, o sea, todas las disciplinas en diferentes conocimientos, el sabedor, el líder comunitario, todos, pro de construir más allá de las disciplinas y poder realmente dar un abordaje adecuado a esa persona o familia o comunidad que se encuentre con alguna afectación en salud. Hasta ahí claras las diferencias en los términos. Voy a ver por aquí el chat. Si quieren abrir el micrófono, también aquí estoy pendiente. Listo, Gloria también me dice que sí. Entonces, una pregunta que quería hacerles después de orientar, bueno, me están acá preguntando, Luz Mari me pregunta, ¿cuando solo se reúnen profesionales de la misma disciplina? Depende, entonces me voy a volver acá un poquitico. Entonces, cuando nosotros vemos aquí interdisciplinario, la diferencia entre multidisciplinario e interdisciplinario es que en multidisciplinario hay varias disciplinas, pero todos trabajan por separado. Y en el interdisciplinario, las disciplinas se colaboran en conjunto entre unos y los otros. Interprofesional, entonces aquí puede ser de diferentes disciplinas, no tiene que ser una sola. Entonces puede ser, por ejemplo, el educador, el profesional del deporte, el médico, el psicólogo, o sea, son diferentes disciplinas que trabajan desde lo profesional para atender una necesidad en salud. ¿Sí, sí respondí tu pregunta, Luz Mari? Sí, doctora, Entonces, muchísimas gracias. listo. Entonces acá diferentes profesiones, pero trabajan juntas. Acá disciplinas, digamos, relacionadas en salud, pero en el interdisciplinario trabajan en colaboración y en el multidisciplinario trabajan por separado. Listo. Ahora quiero preguntarles, después de esto que hemos visto, de la normativa, de los aspectos clave, de las diferencias entre interdisciplinario, interprofesional,
multidisciplinario y demás, ¿cuál de estos enfoques aplican más en su práctica diaria, eh, digamos que comúnmente? Pueden ser, digamos que si es alguno de estos tres o si han practicado alguna vez o han podido tener la oportunidad de hacer algo un poco más allá desde lo transdisciplinar, también ese ejemplo sería chévere poderlo compartir con el grupo. Entonces aquí estoy pendiente. Alguien que quiera contarnos como cuál de estos ha podido trabajar desde su entorno laboral. Si hemos trabajado con diferentes disciplinas o si hemos hecho diferentes trabajos interprofesionales o si han tenido la oportunidad de trabajar con diferentes sectores. A veces los que han trabajado desde lo público tienen esa experiencia. Pueden abrir el micrófono o me pueden contar por el chat cómo les quede mejor. Pues ya están cansados. Yo creo que ya están cansados. Si prefieren, hacemos una pausa, como les quede mejor. Si quieren, hacemos una pausa o si quieren, continuamos para terminar antes, como prefieran. Por acá ya me están, es que creo que también como que se había bajado un poquito el internet. Entonces, espérenme y ya reviso y me devuelvo. Dice acá, Duan nos está diciendo por el chat, intersectorial cuando encontramos niños desescolarizados y se articula con Secretaría de Educación, tal cual. Eso es un muy buen ejemplo. Luz Mari nos dice, en las mesas de trabajo de la política intervienen varias disciplinas y varios sectores desde Secretaría de Desarrollo Social. De acuerdo, eso es, digamos que eso lo ve uno más cuando trabaja desde lo público, se puede trabajar más desde lo intersectorial. De acuerdo, desarrollo social, Secretaría de Salud, educación, a veces también vivienda, cuando hay algunas acciones en mejoras de las viviendas de las personas, también vivienda interviene, eh, comisaría de familia, es que desde lo público un poquito puede ver más esa parte. ICBF también es otro actor, muy bien. Listo, esos son los enlaces que hacemos con otras instituciones y líneas de acción, especialmente en salud mental. Entonces, eso es un ejemplo muy claro del trabajo intersectorial. Entonces, muchas veces, y vale el ejemplo que me ponía Duana ahorita, un niño desescolarizado que tenga riesgo de algún tipo de malnutrición o violencia, normalmente empiezan a intervenir diferentes actores. Entonces viene ICBF para mirar la parte de protección, pero también está salud para mirar cómo se hace toda la parte de recuperación nutricional, pero también viene educación a mirar cómo se puede ayudar a escolarizar ese menor de edad, pero también viene Secretaría de Desarrollo Social para mirar como la parte de afiliación y aseguramiento, y si está, digamos, si es migrante, si no es migrante, si tiene papeles legales, toda esa parte, digamos que es un trabajo en conjunto que se hace desde diferentes sectores para poder favorecer la salud de las personas. Pasa mucho también con las gestantes, temas similares, entonces cuando se encuentran gestantes de riesgo en los territorios, también se activan diferentes actores para poder orientar a la gestante y poder, digamos, disminuir los riesgos que no solamente, como lo vimos hace un ratico, están en relación a lo físico, sino también al entorno y a los demás determinantes sociales de la salud. Gracias a Diana, a Luz María Duan, que me escribieron por el chat para contarnos como esos ejemplos. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de trabajar desde lo interdisciplinario con otras disciplinas en conjunto en sus IPS, donde trabajan? De pronto que han tenido algún tipo de programa. A veces eso pasa muy frecuente como en los programas de pacientes crónicos. Es común que haya trabajo interdisciplinario
donde empezamos a abordar como desde todos los profesionales o todas las disciplinas en salud a la persona para poder fortalecer como su cuidado de la enfermedad. ¿Mm? E interprofesional, entonces yo tengo un ejemplo de interprofesional y es que nosotros desde la universidad trabajamos con diferentes comunidades. Una de mis comunidades es adulto mayor precisamente y trabajamos con un instituto que es el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de un municipio de Cundinamarca y eh, trabajamos con ellos. Ellos tienen un enfoque más desde la actividad física. El programa está enfocado en hacer actividad física con las personas mayores como parte de su fortalecimiento de estilos de vida saludable y nosotros apoyamos desde la parte de salud de manera integral al equipo. Entonces, trabajamos con, hay nutricionista, hay una psicóloga, está el grupo de estudiantes de la universidad, estoy yo, y está también toda la parte administrativa en deporte, está toda la parte de los profesionales de salud, entonces, perdón, de deporte y de actividad física, que también es, digamos, muy útil en ese tipo de población. Por acá también nos están diciendo, desde la línea de acción en salud infantil, trabajé con psicología, terapia ocupacional, nutrición y audiología. Perfecto. Digamos que cuando uno trabaja en esos equipos interdisciplinarios, realmente uno alcanza a ver que el abordaje logra ser mayor, siente uno menos frustración, como lo contaba Andrea ahorita en su experiencia desde la atención domiciliaria como fisioterapeuta, porque muchas veces trabajamos solitos y pues va uno le hace la atención en su rehabilitación, como tú bien lo decías, en 20 minutos pues evidentemente no funciona, pero adicionalmente uno en las visitas domiciliarias es cuando más tiene tal vez esa oportunidad de darse cuenta de otras condiciones que también afectan a la atención de las personas en salud y por qué no van a la cita y por qué no hacen la rehabilitación. Y es que también juegan muchos factores adicionales en esa atención en salud. Entonces, importante poder lograr ese trabajo interdisciplinario, intersectorial, cuando se puede interprofesional y ojalá lográramos algún día lograr ese trabajo transdisciplinar. Listo. Quería dejarles este mensajito clave en relación a lo que acabamos de ver, y es que la atención integral en salud no elige un enfoque, lo que hace es integrar los enfoques que ya hemos visto. Lo que normalmente pasa es que se analiza el problema desde lo interdisciplinario, se actúa desde lo interprofesional y se transforma en el contexto desde lo intersectorial. Entonces, cada uno de los actores en salud, que aquí vimos que ya no solamente estamos los profesionales de la salud, sino un enfoque muchísimo más grande que incluye el profesional de la salud, pero también incluye la comunidad, pero también incluye los diferentes sectores, también incluye los sabedores tradicionales, o sea, incluye muchas personas, muchos actores para poder lograr una transformación realmente del contexto y especialmente de la salud de las personas. Listo. Quería mostrarles acá esta diapositiva que habla sobre los beneficios de la atención integral. Entonces, ¿por qué es importante hacer una atención integral? Permítanme acá, ya me toca. Entonces, muchas cosas, ¿sí? Entonces, el fortalecimiento del trabajo en red. Entonces, fomenta la colaboración entre diferentes proveedores de atención, haciendo esa atención integral. Al ser un enfoque centrado en la persona, se centra en las necesidades y preferencias individuales del paciente, más allá de la enfermedad, y eso realmente favorece varias cosas. Uno es la comunicación o la relación profesional-paciente, que las decisiones que la persona haya decidido tomar en relación a su salud, porque es válido totalmente también que la persona decida no tomar un tratamiento, no cumplir, digamos, tipo un cáncer, una quimioterapia, una radioterapia, porque pues está en la capacidad de tomar decisiones y decidir sobre su salud. Entonces, cuando uno lo hace enfocado hacia la persona y no hacia la enfermedad, tiene un nivel
digamos, como de acompañamiento más horizontal, no tan lineal, no tan biomédico. Y eso hace que las personas se acerquen un poquito más y la comunicación y la confianza sea más cercana. Acompañamiento en los procesos, entonces logramos el apoyo a los pacientes a través de sus trayectorias en salud. Entonces, muchas de estas personas que atendemos ya han tenido diferentes experiencias buenas, malas, regulares, en diferentes procesos de salud y si bien nuestra tarea no es juzgarlas, es acompañarlas en esas trayectorias para poder orientarlos y poder lograr precisamente una atención integral adecuada para sus necesidades. La continuidad en la atención, entonces aseguramos un poco más esa atención sin interrupciones de manera coordinada y algo muy importante es que se optimizan los recursos para mejorar esa atención, entonces mejora mucho la eficiencia en salud. Listo. Entonces vamos a hablar en este momento sobre otro tema muy importante que ya lo hemos venido tocando anteriormente y es la atención centrada en la persona. Entonces, ¿por qué la atención centrada en la persona? Y puntualmente un cambio que tiene la nueva mirada de la salud es hacia la familia y la comunidad. Entonces, desde atención primaria, esto es un enfoque muy importante que tiene APS. También adicionalmente busca considerar esos determinantes sociales de la salud, como los hablábamos hace un momento, que pueden estar afectando o puedan ser un factor protector de la salud de esa persona. Promueve el trabajo interdisciplinario, interprofesional e intersectorial que ya habíamos hablado y favorece la continuidad de cuidado en los diferentes niveles del sistema de salud. Entonces, muchas cosas de las que de los pacientes que atendemos, las vemos aquí, en este pedacito arriba. Entonces, la paciente que va por migraña constantemente, el paciente que va por cervicalgia, por lumbalgia, porque se siente triste. Pues muchas veces lo que nosotros vemos es esto, la punta del iceberg, ¿sí? El síntoma. ¿Sí? Pero definitivamente puede que debajo de eso hay algunas cosas que puedan estar afectando la salud de esas personas y que muchas veces no preguntamos y que muchas veces no identificamos, que son precisamente esos determinantes sociales de la salud entre los que encontramos los determinantes estructurales y los determinantes intermedios. Entre los determinantes estructurales, entonces estamos hablando del empleo, de la parte económica, digamos, del sistema de salud. Y cuando hablamos de los determinantes intermedios, hablamos también de los comportamientos de las personas, de los hábitos, de las condiciones de salud que tienen las personas. Entonces, muchas veces, la mayoría de síntomas que vemos allá arriba están causados o afectados por alguno de esos determinantes, ya sea estructurales o determinantes intermedios, que muchas veces no entramos a interrogar o no identificamos y pues simplemente se vuelve una migraña crónica, una cervicalgia crónica, una lumbalgia crónica, eh, porque lo que terminamos haciendo es dándole un analgésico, un antiinflamatorio, dándole algún relajante muscular a ese dolor, pero no nos damos cuenta que debajo de eso hay una persona con desempleo, una persona sedentaria, que está en obesidad y que tiene malos hábitos de alimentación, y todos esos factores que están ahí debajito, que no vemos, son los que están conllevando a la migraña, a la cervicalgia, a la lumbalgia y demás, y que si no identificamos desde una visión integral, pues simplemente nos vamos a quedar paliando un síntoma eternamente y pues no vamos a generar una respuesta adecuada para ese paciente. Entonces, esto habla un poco de un cambio de mirada del diagnóstico a la persona. Entonces, muchas veces escuchamos cómo hablamos de María, la señora de la hipertensión, ¿sí? O el paciente con la hipertensión descontrolada. Y no hablamos, digamos que al tener ese lenguaje, lo que hacemos es que básicamente Doña María es la hipertensión arterial, ¿sí? Y aparte está descontrolada. Pero cuando miramos un poco hacia la persona y no hacia el diagnóstico, estamos hablando de Doña María como una persona que tiene una condición de salud, en este caso, que es la hipertensión arterial, que es una cuidadora y que tiene barreras al acceso de la salud y tiene una carga emocional que no le permite tal vez cuidarse tan fácilmente como nosotros quisiéramos que se cuidara. Entonces, cuando cambiamos ese lenguaje, cuando cambiamos la mirada,
no desde la enfermedad, sino hacia la persona, cambian muchas cosas y empezamos a ver a doña María como una persona que lo que debe hacer es mirar cómo lograr superar esas barreras y esas condiciones emocionales adicionales que están haciendo que ella no pueda lograr el control de su enfermedad. Esto no quiere decir que no tengamos que tener en cuenta el diagnóstico de la enfermedad o quitarle la importancia a la enfermedad, sino darnos cuenta que la enfermedad no vive sola, o sea, no es la enfermedad la que va caminando, es la persona con esa enfermedad que cursa con esa enfermedad. Y esa persona siempre está atravesada por una historia de vida, la familia, el trabajo, su entorno, sus emociones, o sea, hay muchos factores que pueden estar generando cosas positivas o negativas sobre esa enfermedad. Entonces, si nosotros vemos que es una persona que toda la vida le ha tocado vivir estresada, que vive corriendo, que no tiene mucha red de apoyo y tiene que cuidar a su esposo o a sus hijos y demás, que tiene un trabajo muy pesado, que los horarios laborales son difíciles, pues ahí uno puede comprender un poco más por qué esta señora muy probablemente vive con esa tensión tan alta y no ha logrado controlar su enfermedad. Entonces, es importante tener en cuenta, y ustedes yo sé que lo han visto en su desempeño profesional, que dos personas con el mismo diagnóstico nunca tienen la misma realidad. Entonces, está don Pedrito y doña María, que eran los que les mostraba al principio, y a pesar de que tienen una realidad muy similar, son muy diferentes. O dos personas con hipertensión arterial que hayan ido a la consulta de ustedes o que ustedes hayan atendido o que ustedes hayan acompañado en algún momento de su vida, no tienen la misma realidad y el uno podrá tener una buena red de apoyo, el otro no, el uno podrá tener cerca el servicio de salud y pues acudir tempranamente, el otro no. El otro no tiene barreras de acceso porque la IPS le entrega los medicamentos, perdón, porque la EPS le entrega los medicamentos y el otro no. Entonces, no, dos personas con una misma condición de salud no tienen la misma realidad. Entonces, siempre, y la llamada, digamos, un poquito a mirar a la persona desde la integralidad es voltear un poco la mirada no hacia la enfermedad, sino hacia la persona. ¿Qué es importante tener en cuenta para poder hacer esa atención integral de las personas? Lo que ya habíamos visto, los cursos de vida. Entonces, dependiendo del curso de vida, hay unas condiciones específicas que tenemos que tener en cuenta para hacer promoción de la salud. Entonces, ahora la lactancia materna en los en los lactantes, será la parte de alimentación complementaria en los preescolares, será la parte de actividad física y alimentación saludable en los escolares, adolescentes y ahí para allá, será la prevención de consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes y en la juventud, será la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles en el adulto y en la vejez. Entonces, dependiendo del curso de vida, pues hay unas necesidades en salud específicas. Las redes de apoyo, y esto es algo muy importante y que pocas veces tenemos en cuenta, y es que muchas veces la red de apoyo puede ser un factor favorecedor o un factor de riesgo, depende cómo lo veamos. Entonces, pasa mucho, y pongo el ejemplo nuevamente de los adultos mayores, porque muchas veces uno los ve solitos o van a la consulta solitos, uno no le queda claro si realmente entendieron lo que uno les estaba intentando explicar. Muchas veces ellos no saben leer, entonces tampoco comprenden bien la fórmula médica, no comprenden fácilmente los exámenes o las interconsultas que hay que solicitar o las remisiones. Entonces, eso dificulta mucho la atención y pues no favorece a la adherencia, no favorece a que vuelvan, que se tomen los exámenes, que hagan la tarea completa y muchas veces tiene que ver en el que están solos y al estar solos pues van solitos a la consulta, nadie les acompaña, no entendieron la indicación o también están solos y no pueden hacer la autorización porque ahora es digital, porque ahora es por sistema, porque ahora es por internet. Entonces eso también digamos que es importante. Las acciones de autocuidado, entonces aquí hay algo muy importante y es que si bien nosotros atendemos a las personas desde la disciplina que ustedes practiquen, eh, las acciones de autocuidado que buscan que la persona pueda mantener su salud y su bienestar, pues dependen del paciente. Entonces, en nuestro modelo anterior, muy paternalista, nosotros regañábamos al paciente o se regañaba al paciente cuando no se tomaban los medicamentos o más, y pues digamos que
esta mirada cambia un poquito esa indicación en relación a que el paciente también es responsable de su salud y de sus acciones de autocuidado. Y nuestra tarea es orientarlos en cómo pueden cuidar su salud o cómo pueden cuidar su enfermedad en caso de que la tengan. Otra cosa importante de mirar y revisar es la capacidad funcional, y esto va muy a los adultos mayores especialmente en relación si todavía tienen esa capacidad de poder cuidarse solos, de poder cuidar su enfermedad solos, acudir a las citas médicas solos, y pues todos esos determinantes sociales que hablábamos ahorita que pueden influir de manera positiva o negativa en la salud. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto conocen de la vida cotidiana de las personas que atienden? ¿Cómo viven? ¿Con quién viven? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les impide cuidarse? Si estamos, aquí por aquí, ya estaban enviando nuevamente el listado de asistencia. Eh, Preguntamos esto normalmente cuando hacemos atención a las personas. No hay problema si no, o sea, es una opción. Y digamos que el llamado de esta capacitación es precisamente a mirar, hacer una mirada, hacer una reflexión hacia nuestra mirada hacia la salud. Y se vale no haberlo hecho hasta el momento porque, pues como lo dije anteriormente, algunos fuimos criados también en un modelo biomédico muy paternalista, donde digamos, como esta mirada no se tenía en cuenta, sino únicamente la enfermedad. Entonces se vale decir que no. Entonces, algunos de ustedes en su práctica cotidiana como profesionales, eh, hacen estas preguntas, indagan un poco más allá de la enfermedad de las personas. Están muy callados, ya tienen hambre, ya llegó el pico máximo de la glucosa. Gloria me dice frecuentemente, de acuerdo. Y eso también depende mucho del enfoque que uno tenga y también de la disciplina, porque disciplinas como trabajo social, psicología, tienden mucho más a incorporar este tipo de preguntas dentro de su práctica profesional. De pronto nosotros los médicos no tanto. Gracias, Gloria, por tu respuesta. Permítame aquí yo. Entonces, les puse esta imagen de esta señora, y la pregunta que les quiero hacer de reflexión es, si esta persona no fuera un diagnóstico, ¿quién sería? ¿Sería alguien que creen que puede ser esta señora? Alguien que hace en su vida diaria. Se vale cualquier idea. Entonces, una abuela consentidora, dice Esteban por acá, tiene cara así, de esas que hace como tortas y cosas ricas. ¿Quién más? ¿Quién más cree que si no fuera un diagnóstico, cómo veríamos a esta señora que está en la foto? Feliz con su realidad, dicen acá. Alguien que necesita compañía, apoyo y comprensión, de acuerdo. Muchas gracias, Luz Mari, por ese aporte. ¿Quién más? Yo diría que se ve como una muy buena cocinera, porque se ve que eso que tiene en la mano está delicioso. Entonces, esta imagen era un poquito para reflexionar. Ah, por aquí está escribiendo Gloria también. Persona feliz, quien degusta su preparación. De acuerdo. Entonces, las personas que atendemos o los pacientes que vemos son mucho más allá de una enfermedad crónica aguda, bueno, en general, son personas con una condición de salud específica, la que sea, que acuden a nosotros para un acompañamiento y pues diferentes acciones en salud que podemos hacer, como ya lo vimos, desde la promoción de la salud hasta el tratamiento, la rehabilitación y la paliación de sus enfermedades. Y puse precisamente la imagen de un adulto mayor, porque muchas veces los vemos a ellos y los vemos como que ya han cumplido todo en la vida
y eso ya para qué sale, ya para qué hace ejercicio, ya para qué se cuida, ya, sí, digamos como que también un poco en esa parte de la cultura muy latinoamericana, donde el adulto mayor es igual a la persona que debe quedarse quietica sin hacer muchas actividades. Y lo mismo pasa desde la prevención a la promoción de la salud de las personas mayores. Muchas veces desconocemos que se puede hacer prevención en las personas mayores, que a pesar de que ya tengan condiciones de salud importantes o enfermedades importantes, también podemos promover otras cosas importantes en los adultos mayores, su actividad física, su alimentación, su sueño, su salud mental, que muchas veces se ve afectada también por sus condiciones de vida y el envejecimiento, disminuir su riesgo de caídas. La parte social en ellos es muy importante, como lo decía Luz, María ahorita, para ellos lo social es demasiado importante. Y finalmente uno se da cuenta que muchas veces hasta ni las enfermedades terminan, digamos, como complicándoles la salud eh, prontamente, sino muchas veces es la soledad, muchas veces es el no tener con quién hablar, muchas veces es la depresión, lo que termina complicando la salud de esta población. Entonces, puse este ejemplo fue precisamente para eso. Por aquí Nidia nos dice que la ve como una persona satisfecha, activa y estable. De acuerdo, muchísimas gracias. Entonces, la reflexión un poco en esta imagen era que cuando vemos a la persona más allá del diagnóstico, empezamos a ver realmente hacer atención integral, que era muy lo que hablábamos cuando Andrea nos expuso su ejemplo al inicio de la charla, de eso que ella empezó a ver más allá en la consulta domiciliaria como fisioterapeuta, tiene que ver mucho con esto que estabas viendo no solamente a la persona con el ACV, sino a la persona que tenía un entorno difícil, probablemente en eso uno se va a encontrar cuando deja de mirar a la enfermedad y voltea a mirar a la persona, a la familia, se da cuenta que pueden haber sobrecarga del cuidador y que hay cuidadores que se encuentran muy cargados y que si no se hace una intervención temprana también va a haber otro enfermo en casa y esa enfermedad pues ya va a ser más compleja cuidar a la otra persona enferma porque ya van a ser dos enfermos. Cuando tú volteas a mirar no solamente a la enfermedad, sino empiezas a mirar cómo se puede cuidar desde otras redes, encuentras vecinos amables que acompañen al adulto mayor a la consulta médica, eh, consigues redes de apoyo comunitario que acompañan y apoyan a la persona y me pasa mucho en mi trabajo que hago en los municipios de Cundinamarca, donde terminan siendo red de apoyo mucho más los amigos de la actividad física o los amigos de la vereda que la misma familia de la población adulta mayor y que finalmente se vuelve una familia más o una persona más que puede aportar a la salud de estas personas. Listo. Otra pregunta que quería hacerles, ya casi para terminar, es qué pasaría con la salud de esta persona si su principal problema no clínico se resolviera, al señor que vemos en esta imagen. O cómo lo ven primero, qué ven en esta imagen, diferente a la que vieron ahorita con la señora que estaba en la imagen anterior. Se vale lo que quieran decir, no hay problema. Dice acá, Gloria escribe, un adulto mayor solo sin red de apoyo. Podría ser, está solito y se ve como pensativo, ¿no? ¿Alguien más quisiera decir algo de esta foto, de esta imagen? Bueno, nos está respondiendo Angie acá. Mejoraría su patología, ya que la salud mental también influye en la salud. Claro que sí, y muchas veces parte de esa adherencia farmacológica que a veces no medimos tiene que ver con que estoy triste y pues si estoy triste tampoco me dan ganas de tomarme el medicamento para que me voy a cuidar bien, si es que igual tengo una enfermedad que me limita. Entonces,
las enfermedades crónicas normalmente, depende obviamente también del tipo de enfermedad, cuando hay dolor, cuando hay limitación, cuando afecta la calidad de vida, terminan generando patologías en salud mental. Nos dice acá, creo que me pasé una. Sí, entonces, bueno, sí, mejoraría su patología mental. Luz Mari nos dice, tendría un bienestar integral, de acuerdo. El Señor proyecta como soledad y preocupación, de acuerdo. Esto es lo que necesitamos lograr, nos escribe acá Luz Mari. Perfecto. Entonces, esta frase que les puse al final, muchas intervenciones en salud no son médicas, o sea, no son solamente físicas, es muy importante, pero cuando hacemos un abordaje integral de las personas y no solo vemos la enfermedad, sino a la persona con sus diferentes condiciones, logramos generar mayores resultados en salud en la persona. Y yo sé que les ha pasado muchas veces que cuando ustedes miran más a la persona que hacia la enfermedad, esa persona regresa a la consulta, esa persona confía más en ustedes, esa persona los ve a ustedes como un orientador y es la persona que constantemente regresa a la consulta, agradece, a veces hasta le dan a uno un abrazo, porque sienten que fueron escuchados, porque sienten que fue atendida su necesidad en salud y eso es lo que definitivamente necesitamos empezar a mirar, poder lograr. Entonces, si su problema clínico, que era cualquiera de estos, si tuviera un transporte, vivimos en un país con áreas rurales dispersas bastante importantes y eso limita el acceso a la salud. Si no estuviera solo, como bien lo dijeron ustedes ahorita, si tuviera apoyo para el cuidado, si entendiera mejor su tratamiento, porque muchas veces en los tiempos tan corticos de atención que tenemos, muchas veces nos quedamos limitados para poderle explicar a la persona por qué si no siente nada cuando tiene hipertensión arterial, se tiene que tomar el medicamento para la tensión para evitar que algo pase con esa tensión. Y es ahí donde vemos como, no, es que hace 2 meses, un mes, 3 meses, suspendí el medicamento porque no me dan, no tengo nada, doctora. Entonces, esto es muy importante. ¿Y qué nos lleva? Lo contrario, una atención fragmentada. Entonces, un enfoque en la enfermedad, pues solamente nos centramos en la enfermedad y no en la persona. Hacemos actuaciones por eventos, entonces no actuamos sobre procesos, sino por eventos. Cuando se enfermó, cuando se compensó la tensión, cuando se sintió mal, cuando le dio dolor de cabeza porque se le subió la tensión. Y realmente eso no genera prevención, eso aumenta los riesgos en salud y lo que genera, que es lo que sigue ahí, genera reconsultas. Entonces, reconsultas innecesarias, muchas veces polifarmacia o aumento de otros riesgos innecesarios en salud, genera aumento de costos, una atención fragmentada cuando vemos a la persona solamente por pedacitos y no lo vemos de manera integral y genera algo de lo que nos decía Andrea al principio y que también he sentido yo, frustración en el equipo, muchas veces porque vemos que por más de que hacemos algún abordaje, pues no hay resultados en la atención y eso también pues genera unas consecuencias tanto para el paciente como para nosotros como profesionales. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el mayor reto para implementar la atención integral en el contexto laboral pues de nosotros como profesionales de la salud? Yo pondría un ejemplo y mucho tiene que ver con lo que decía Andrea ahorita y es los tiempos de atención. Me parece un reto porque sí son muy cortos para poder lograr esto que estamos hablando. ¿Cuál creen ustedes que podría ser un reto de lo que ustedes viven en el día a día para poder hacer una atención integral? ¿O cuál sería la barrera que ustedes identifican para poder lograr esa atención integral? Dice acá Alejandra, un equipo interdisciplinar y muy profesional donde se evidencia un apoyo mutuo y constante. Entonces, algo que nos falta mucho a los profesionales de la salud, trabajar en equipo, de acuerdo. La no adherencia a los programas por parte de los pacientes, de acuerdo también. Y eso va muy de la mano eso lo escribió María Alejandra, eso va muy de la mano con lo que escribió Alejandra Meneses también.
¿Cómo logramos esa adherencia a los programas? Gloria nos escribe aquí humanización, respeto, trabajo en equipo, de acuerdo, ver más, y lo que hemos hablado toda la charla, ver más a la persona, y ver más a la persona significa también respetar sus decisiones, nos parezcan o no nos parezcan, porque también es parte de las decisiones en salud que pueden tomar cada uno de nosotros como personas, como pacientes. Listos. ¿Alguien más que quisiera contarnos cuál reto ve para poder lograr implementar ese modelo de atención en salud? Ok, un equipo en un solo lugar de atención. Eso también, digamos que todo lo que hablábamos de redes también es difícil y tiene mucho que ver con el sistema donde vemos al paciente en una IPS a 2 horas, en otra aquí en el municipio, luego por allá lejísimos, ¿de acuerdo? Eso también es una barrera. Listo, entonces voy a pasar acá. Entonces, dentro de las... ¿Alguien iba a hablar? Profe, es que ahorita, pues, antes había el concepto de se estudiaba por, ¿cómo es que le llaman? Porque le nacía y eso. Hoy tú ves que por escuela, hoy de muy pocos somos de escuela antigua, hoy ya son Ujú, universidades, que es un contexto donde ya se ve y el sistema ve el paciente no como paciente, sino como un cliente más que usuario, o usuario o cliente más que paciente. La de falencia acuerdo. que yo he mirado en el parte del contexto en el que tú estás hablando, que es las IPS de primer nivel, donde se hay que prestar la atención integral, y no es para nadie un secreto, acá en el CHA hay muchos profesionales en que de entrada tú llegas a la consulta seria de la queja que yo recibo de los pacientes en urgencias, no, doctor, qué pena, yo sé que no es una urgencia, pero es que yo voy allá y me Ujú, dicen, no, señora, una cosa a la vez. Van creando eso y eso estigmatiza mucho a un paciente. de acuerdo. Muchas Y ya gracias, Israel. al, le han metido tanto eso al profesional que ya se vuelve algo de su chip y se han dejado manipular por el sistema de esa forma. Para mí, en la manera profesional me parece una falta de respeto. A mí, yo ni me presento como profesional cuando voy a una consulta. De acuerdo, tienes mucha razón. Y eso habla, una de las cosas que yo dije, como de los tiempos, del sistema y también de esa parte como de comunicación que muchas veces a nosotros no nos enseñan como profesionales a comunicarnos con el otro, ¿sí? Y claro, uno entiende, si se pone de este lado, pues que obviamente sí, hay personas que llegan con 7 motivos de consulta, eso también digamos que es claro, y en 20 minutos, 15 minutos a veces menos que tienen para la atención, pues es muy complicado poder abordar de una manera integral ese tipo de situaciones. Pero también es la manera en cómo comunicamos las personas, porque si desde entrada le decimos eso que tú nos estás contando, que frecuentemente pasa, pues cerraste la puerta, ¿sí? Y generaste una barrera con la persona en, pues no me va a ver si no me va, o sea, me va a atender por una sola cosa, pues básicamente es como le interesa puntualmente la enfermedad o la condición y no yo como persona. Entonces sí es muy importante eso que estábamos hablando y esa es otra barrera de acuerdo, la comunicación, el respeto, como lo decía Gloria ahorita, los tiempos de la atención, esas son barreras y digamos como retos que tiene nuestro sistema de salud para poder realmente implementar una atención integral. Yo había escrito acá algunas otras, entonces fragmentación de los servicios, entonces por un lado una cosa, por el otro la otra, ya no lo ve solamente el ortopedista, sino él tiene que pasar después al ortopedista de mano, entonces esa fragmentación de los sistemas y de los servicios también genera más barreras del acceso, la débil articulación entre los sectores, como lo habíamos hablado anteriormente, y tú lo acabas de decir, las dificultades de comunicación con el paciente, pero también entre los profesionales porque nos cuesta mucho eso, trabajar en equipo. Lo otro, y es oportunidades de atención primaria, el fortalecimiento de las redes integradas, que eso es algo en que lo que se va a trabajar, digamos, con este tipo de políticas de atención integral. El trabajo comunitario, y yo tengo, gracias a Dios, la fortuna de poder trabajar desde este ámbito. Es un ámbito muy enriquecedor, muy pocos profesionales de la salud
les gusta o han trabajado en lo comunitario. Muchas veces también puede ser por desconocimiento, porque no han tenido la oportunidad, pero es un trabajo muy enriquecedor porque tú en ese trabajo realmente conoces la realidad de las personas afuera y te das cuenta como otros actores, la iglesia, líderes comunitarios, ONGs, colegios, bueno, diferentes instituciones aparte del sector salud, pueden favorecer muchas veces más la salud de las personas que el mismo sistema de salud. Gestión del riesgo, entonces lo que hablábamos desde el principio con el caso que nos puso Andrea, en la gestión del riesgo de las personas y el enfoque familiar, involucrar a la familia, al cuidador en la atención de la persona, también es muy importante para realmente poder tener unos mejores resultados en salud. Y bueno, creo que por el día de hoy hemos terminado. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna recomendación, sugerencia, comentario que me quieran hacer. Por acá me está escribiendo Angie, todo muy claro, muchas gracias. Esteban, no señora. Luz Mari, excelente disertación, mil gracias doctora, con muchísimo gusto. Listo, por si alguno algún día alguna información pues, necesitan, ahí está mi correo electrónico. Marisol también, muchas gracias a ti también por la participación. Gloria, muchas gracias. Excelente, gracias Gloria por tu felicitación. Entonces, no siendo más, los dejo descansar para que puedan, gracias también Jennifer, descansar, cenar. Me imagino que en sus casitas también los están esperando para el feliz descanso después de un largo día. Gracias, doctora, y a los participantes por su asistencia. Una feliz